Eh, es que el capitalismo tiene un sistema que inherentemente conduce a la guerra, que es la lógica de la competencia. Es decir, uno podría decir que en la historia de la humanidad han existido dos tipos de sociedades, de manera, digamos, muy esquemática. Unas sociedades que se basan en la lógica de la ayuda mutua, del bien común, de la solidaridad, de la fraternidad, donde lo fundamental no es la posesión de bienes, el culto a la propiedad privada, y mucho menos la lógica de la ganancia y el de acumular cosas, sobre todo en su forma más evidente, que es la del dinero, sino son sociedades que se basan en otra lógica y en otros valores. Y prácticamente la única sociedad que se ha basado en esos valores del egoísmo, de la competencia, de la supervivencia de los más aptos, es el capitalismo. Y el capitalismo es una relación social que además tiene una característica, y es que se expande, va más allá de un territorio nacional determinado. Y cuando se expande, adquiere la forma de imperialismo. Y entonces puede darse un poco, a primera vista, el siguiente hecho contradictorio: que mientras Estados Unidos o Francia o Inglaterra libran guerras en otros lugares del mundo, aparentemente, internamente son sociedades pacíficas, son sociedades donde no se mata al otro por pensar distinto, ¿sí? Da esa apariencia. Pero cada vez eso es justamente más apariencia. Les voy a colocar un ejemplo, por supuesto que ese es el caso extremo, pero hay que señalarlo. Hace pocos días, hace como 8 días, fue noticia que en el estado de la Florida, en los Estados Unidos, aprobaron que los profesores pueden ir armados al salón de clase. ¿Sí? Y enterándome, yo me puse a averiguar el asunto. Es que creo es el 10º estado de los Estados Unidos, donde hay 50 estados, es decir, estamos hablando del 20%, que en el 20% de los estados de la Unión Americana, de los Estados Unidos, está permitido que los profesores vayan armados al salón de clase, lo cual implícitamente plantea que los estudiantes también pueden ir armados. Pero ¿qué pasa? Que eso se deja en el terreno de la educación, porque es que no estamos hablando de otro terreno, estamos hablando del terreno de la educación, del terreno de la pedagogía, que se caracteriza justamente por otras cosas. O sea, la educación y la pedagogía busca la formación integral de los seres humanos, el debate de ideas, pensar, reflexionar, atemperar las contradicciones, solucionar las contradicciones mediante la vía del diálogo, de la persuasión. Estamos hablando de ese terreno. Y si en ese terreno se permite que circulen las armas, ¿qué estamos diciendo? Que esa es una sociedad muy violenta, terriblemente violenta. Porque el argumento que hay en la Florida para que se permita que los profesores vayan armados a clase y que incluso muestren las armas al llegar al salón, ¿sí? Es supuestamente evitar una masacre o masacres que cada vez son más reiteradas en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el primer país del mundo, el que se presenta como campeón de la democracia y de los derechos humanos, es el país donde más armas circulan y donde más matanzas y masacres cotidianas se realizan? Que eso haya pasado al plano de la educación, ¿qué indica? Indica el nivel de deterioro moral y humano de una sociedad. Ese es un ejemplo para mostrar entonces cómo es ese carácter de guerra de los Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos es la sociedad de la competencia permanente.
de la supervivencia de los más aptos. Es casi que es un traslado de las leyes de la selva que descubrió Darwin, de la doctrina de la evolución, incluso en la lectura más derechista de Darwin, de los procesos de la evolución. Porque en la teoría de la evolución también hubo tendencias de las que planteaban la evolución en términos de la supervivencia del más apto, o también habían interpretaciones de la teoría de la evolución que la planteaban en términos de la ayuda mutua. Pues en Estados Unidos lo que se ha impuesto es la visión del individuo como el centro del mundo, y que eso le da poder para destruir a los demás, máxime si tiene riqueza, si tiene poder. Entonces miren ustedes que sí, es otro tipo de guerra, pero el capitalismo genera ese tipo de valores, porque es que el capitalismo funciona con esa lógica. El capitalismo funciona con esa lógica, la lógica de la acumulación, de la ganancia, de la explotación de seres humanos, de pisotear a aquellos que se consideran inferiores. Y si eso se da internamente dentro de estos países, aunque es un discurso que puede que no aparezca de manera franca y abierta, ese discurso sí se hace franco y abierto frente al resto del mundo. Cuando se refiere, por ejemplo, a los países pobres, a los países dependientes, a los países periféricos. Entonces, por eso es que decimos que la guerra es inherente al capitalismo. Y por eso es casi una contradicción en los términos hablar de un capitalismo pacífico. O como alguna vez dijeron por aquí los voceros del M-19, un capitalismo con rostro humano. Esa es una contradicción en los términos, eso no es posible. El capitalismo viene acompañado del rostro desencajado de la muerte, no de rostro humano precisamente. ¿Sí? Eso es algo que creo que siempre hay que recalcar. En segundo lugar, en cuanto a lo del precio del petróleo, sí, claro, lo que pasa es que hay un discurso económico convencional neoliberal, ¿no?, que dice que los precios se establecen por la competencia, y como resultado de la competencia, entonces, finalmente el precio se equilibra y ese precio expresa el libre juego de las fuerzas del mercado. Eso es lo que dice el discurso, y eso es lo que le enseñan hoy, eso es lo que enseñan hoy en todas las facultades de economía de casi todo el mundo, incluyendo de Colombia, incluyendo la Universidad Nacional, donde enseñan también economía neoliberal, ¿sí? Pero el cuento es que eso no tiene nada que ver con la realidad. En el mundo real hay intereses, y hay intereses que manipulan el mercado de acuerdo a lo que les conviene. Y el petróleo es un claro ejemplo de eso. El petróleo es un claro ejemplo de eso. Como los países productores se organizaron en la OPEP, y entre otras cosas esa es una de las circunstancias por las cuales Estados Unidos tanto odia a Chávez y al legado de Chávez, porque es que Chávez revivió a la OPEP. La OPEP, cuando llegó Chávez, prácticamente estaba muerta y enterrada. ¿Qué fue lo que hizo Chávez? Chávez, en contra del discurso dominante en su momento, que decía que el mercado se autorregulaba y de ahí surgían los precios y todo el tipo de cosas, Chávez dijo: no, un momento, nosotros somos dueños de un recurso y nosotros tenemos el derecho a quedarnos con algún porcentaje de las ganancias de explotar y exportar ese recurso. Eso no tiene que quedarse en manos de los productores. Y entonces, ¿qué hay que hacer para eso? En manos de los consumidores, perdón. ¿Qué hay que hacer para eso? Que los productores nos unamos, y entonces él revivió la OPEP. Y eso hizo que el precio del petróleo subiera. En ese momento. Pero como hay distintos componentes de la geopolítica del petróleo, están los componentes de los consumidores, de las grandes empresas, de los Estados Unidos. Mediante distintos mecanismos ellos lograron que el precio cayera. Un mecanismo que les comenté, el fracking.
para ofertar más petróleo. Porque ofertando más petróleo, por supuesto, debilitaba la participación de la OPEP en el mercado mundial. Un segundo mecanismo que usaron de tipo geopolítico: lograr que Arabia Saudita, un socio incondicional de los Estados Unidos, no bajara su volumen de producción en la OPEP, porque la OPEP le pidió a Arabia Saudita, que es el primer productor mundial de petróleo en este momento, le pidió que bajara la cuota y que eso contribuyera a disminuir la oferta y aumentar el precio. Arabia Saudita se negó. ¿Y por qué se negó? Porque Arabia Saudita es un socio incondicional de los Estados Unidos y en este momento actuó a favor de los Estados Unidos. Y el precio efectivamente cayó en los últimos 5 años y no se ha recuperado. Seguramente se va a recuperar en un futuro, pero por ahora lo tienen deprimido y la finalidad básica es la de quebrar a 3 países, que son Venezuela, Irán y Rusia. Eso está claro en el horizonte. Entonces miren ustedes que el precio del petróleo no se impone solamente por la acción de las fuerzas libres del mercado, sino que aquí juegan otra serie de variables, entre esas este tipo de intereses. En tercer lugar, lo de las energías renovables. Sí, en las energías renovables hay que pensar, pero lo que pasa es que las energías renovables no son viables en el capitalismo. La historia del capitalismo está ligada a un tipo particular de energías, que son las energías de origen fósil. Primero carbón y desde finales del siglo XIX el petróleo. Por eso algunos hablan de un capitalismo fósil. Una característica del capitalismo es que es un sistema que se basa en energías de origen fósil. ¿Por qué las energías alternativas no son viables en el capitalismo? Porque es que el capitalismo no quiere renunciar a las características, no quiere ni puede renunciar a las características inherentes de ese sistema, que es la producción de mercancías a vasta escala y que es la producción de mercancías para valorizar capital, y esa valorización de capital le produce ganancias a los empresarios. Esa es la lógica del capitalismo y la base de todo eso es la explotación de los trabajadores. ¿Sí? Cuando desaparezca el petróleo, ¿qué va a suceder con los carros, con los aviones, con las torres gigantes, con los edificios de más de 50 pisos? Que eso no van a seguir funcionando, porque no pueden funcionar, todas esas cosas no pueden funcionar sin petróleo. Y entonces, una sociedad alternativa que sí se debe plantear otros sistemas de energía, parte del presupuesto de que no es una característica inherente a los seres humanos acumular ganancias, acumular dinero. Y que las ciudades, por ejemplo, que son anteriores al capitalismo, han existido durante miles de años sin el automóvil. Entonces el capitalismo lo que no quiere es, y no puede, les digo, es renunciar a sus características esenciales, que son esas. Es decir, no se concibe un capitalismo sin petróleo que al mismo tiempo no tenga automóviles, porque el automóvil es el resultado del petróleo. Es decir, cuando deje de existir el petróleo van a desaparecer los automóviles. Así de simple. ¿Y eso va a ser dentro de cuánto tiempo? Máximo 50 años. Máximo 50 años. Algunos dicen que menos. Porque los automóviles no se van a poder mover con energías distintas al petróleo. Eso está claro. Pero por supuesto, eso no se dice, ¿no? Eso no se dice ni se menciona. Porque el capitalismo trabaja con la lógica, una lógica que enunció el economista inglés Keynes, ¿no?
que dijo alguna vez Keynes que en el largo plazo todos estaremos muertos. Entonces el capitalismo trabaja con ese supuesto también. No importa las generaciones futuras, no importan nuestros hijos. Lo que importa es la ganancia de hoy. Así, con la extracción de petróleo y minerales, estemos destruyendo la base natural de la existencia de las futuras generaciones. Bueno, con respecto a lo de Venezuela, hay que decir una cosa. Hay una disputa geopolítica mundial que pone de presente la debilidad estratégica de los Estados Unidos, la pérdida de importancia de los Estados Unidos, lo cual no quiere decir que Estados Unidos no siga siendo la primera potencia mundial, lo es. Pero Estados Unidos ha ido perdiendo importancia en algunos aspectos. Por ejemplo, la participación de Estados Unidos en la producción mundial. Esta es una cifra que creo que es contundente. Hace 40 años, Estados Unidos participaba en el 50% de la producción mundial. Hoy Estados Unidos participa tan solo con el 23% de la producción mundial, que sigue siendo una cifra importante, no vamos a despreciarla. Pero miren que en un lapso de 40 años ha perdido más de la mitad del aporte que Estados Unidos hacía a la producción mundial. Ese es un dato que creo que es revelador. Estados Unidos sigue siendo indudablemente la primera potencia militar, pero incluso en ese terreno, Estados Unidos se durmió y en cierto tipo de armas hoy está en inferioridad de condiciones frente a Rusia. En cierto tipo de armas. Es decir, Estados Unidos invierte más en armas, le dedica más recursos, más dineros a la producción de armas, pero en Rusia se han especializado en cierto tipo de armas que son más efectivas y más contundentes. Y otro de los elementos que le da poder a los Estados Unidos indudablemente es su moneda, es el dólar. Porque Estados Unidos tiene la virtud, es el único país que tiene esa característica, de que su propia moneda nacional es moneda mundial. Entonces la puede emitir sin ningún tipo de control. Eso no lo puede hacer ningún otro país del mundo. Y eso le da una serie de ventajas a los Estados Unidos. Entonces Estados Unidos puede emitir cuando se le dé la gana e inunda a los otros países de dólares y vive de extraerle riqueza a los otros países, de succionar riqueza de otros países mediante el dólar. Por eso no es casual que algunas de las últimas guerras de Estados Unidos de los últimos 30 años no estén relacionadas solamente con el petróleo y los recursos, sino que con el hecho de que también algunos países, como el Irak de Saddam Hussein, hayan planteado que el petróleo no se cotizara en dólares, sino que se cotizara en otras monedas, como el euro. Entonces las guerras que ha hecho Estados Unidos es para convencer de que el dólar tiene que seguir siendo el patrón monetario del mundo. Pero en estos 30 años, después de la desaparición de la Unión Soviética, se recuperó el Estado ruso, pero ya no en la forma de un Estado socialista, sino de un Estado capitalista. E igualmente China, estamos hablando de un Estado capitalista que conserva una careta de ser un poder socialista. Y estamos viendo las disputas geopolíticas a nivel mundial. Ahora bien, ese tipo de disputas, si se hace una lectura adecuada, sin hacerse ilusiones, pueden generar ventajas. Porque uno de los planteamientos de la diplomacia venezolana desde Chávez fue el hecho de diversificar sus relaciones políticas.
Planteamiento que ya había sido hecho en América Latina desde el siglo XIX, por Bolívar, por José Martí, de que no se pueden plegar las relaciones políticas a un solo sector, ¿sí? Y eso para Estados Unidos es incómodo, porque Estados Unidos sigue considerando que nosotros somos su patio trasero, que nosotros somos su colonia. Cuando decimos nosotros es todos los países que están al sur del río Bravo, de México para acá. Todos somos colonias de Estados Unidos y le debemos obedecer. Entonces un país no tiene derecho a diversificar sus relaciones. Entonces aquí en ese juego, por lo menos hasta ahora ha resultado beneficioso, porque es algo que se ha impedido el ingreso brutal de tropas de los Estados Unidos a Venezuela o de alguno de sus socios, por ejemplo, vía Colombia. Porque ya ahí se piensa en otros términos, y este no es un pensamiento especulativo, sino que se da a través de la experiencia. Por ejemplo, lo que pasó en la guerra que hubo hace más de 10 años entre Israel y el Líbano. Cuando Israel, fue la primera guerra que perdió Israel, ¿no? Israel se presentaba como un ejército victorioso, imbatible. Todas las guerras las había ganado. Esa fue la primera guerra que perdió, aunque los registros dicen que no. ¿Por qué fue la primera guerra que perdió Israel? Porque Israel se metió con toda la impunidad de siempre contra ejércitos más pequeños para enfrentar básicamente al Hezbollah, que no es un Estado. ¿Sí? Que no es un Estado. El Hezbollah tenía unas armas rusas que nadie conocía y le destruyeron a Israel la friolera de 1.200 tanques. Es que destruirle un tanque a Israel era casi imposible. Un tanque. Les destruyeron 1.200 tanques. Y esa arma no la conocía Estados Unidos ni la conocía nadie. Y la usó Hezbollah contra el ejército de Israel. ¿Sí? Y ahora en Siria. ¿Por qué la intervención de Estados Unidos en Siria no ha sido mayor? Porque en el gobierno de Obama sí intentó que fuera mayor y envió unos avioncitos de prueba. Y resulta que esos avioncitos de prueba fueron derribados por misiles rusos. Y hasta ahí llegó la injerencia de ese tipo que Obama quería que fuera una intervención más permanente y constante de los Estados Unidos. Es decir, que no estamos hablando de cosas que van a suceder, de cosas que ya sucedieron en el terreno militar. De tal manera que lo que Estados Unidos no quiere, y menos ahorita Trump, que empieza la campaña electoral en los Estados Unidos, y usted sabe que la campaña electoral en los Estados Unidos es lo más costoso para el mundo, porque detrás de esas campañas electorales hay guerras, masacres, bombardeos, ocupaciones, si se trata de ganar unas elecciones. Y Trump sí le está apostando a ganar las elecciones con el derrocamiento del gobierno bolivariano. Esa es su apuesta, para ganar las elecciones, sobre todo para ganar el electorado de Miami, de la Florida. Ese es lo básico. Pero resulta que en el camino se le ha atravesado Rusia y en menor medida China, con acciones diplomáticas que han puesto el límite a los Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos teme, es una hipótesis, no quiere decir que vaya a ser así, es una hipótesis, es una posibilidad, es que de realizar una agresión militar contra Venezuela pueden aparecer en el escenario armas que derriben aviones de los Estados Unidos y cosas por el estilo. Entonces aquí es un pulso geopolítico muy importante que hasta ahora ha beneficiado. Lo que pasa es que tampoco hay que hacerse muchas ilusiones, porque cuando hablamos de Rusia y de China, hablamos de potencias que defienden sus propios intereses y que no son países ni mucho menos socialistas. Rusia es una potencia capitalista. Y por eso yo digo que la única que cree que la Unión Soviética sigue existiendo no es María Fernanda Cabal. Sí, hay mucha gente que cree que la Unión Soviética sigue existiendo y que es Rusia, no. Hay que bajarse de ese bus.
Por ahora, como les digo, ha resultado. Pero ellos tienen desde luego sus propios intereses geopolíticos, estratégicos, que en el caso de China se embarcan también en la guerra mundial por los recursos, porque China tiene un nivel de crecimiento económico sin precedentes que requiere grandes cantidades de petróleo y energía. Bueno, con respecto, sí, algunos autores hablan de guerras de cuarta y quinta generación, pero en verdad las diferencias son mínimas. Casi que, como decía la compañera que hizo la pregunta, se reducen a la cuestión, a cierta cuestión tecnológica, que la quinta sería una guerra más informática, más informatizada, pero en realidad no hay diferencias sustanciales en estos dos tipos de guerra. Y no sé si lo de globalización hace referencia seguramente a la... yo había escuchado la palabra glolocalización, que hacía referencia a que los proyectos globales tenían expresiones locales. Entonces ese proyecto de militarización del mundo de los Estados Unidos es un proyecto mundial, un proyecto global, pero tiene expresiones particulares en distintos lugares, dependiendo, para utilizar una terminología que ya casi nadie usa, ¿no? Una terminología leninista, ¿no? De la correlación de fuerzas, de los niveles de resistencia y de oposición. ¿Que la hegemonía del capitalismo tiene límites? Sí, tiene límites. Yo acabo de publicar un libro que presenté en la Feria del Libro el 1 de mayo, que se llama El Capitaloceno. El Capitaloceno. Eso es algo como para hablar de las eras geológicas, el antropoceno, ¿el qué? El Holoceno, el Pleistoceno, ¿sí? Y ahí justamente el subtítulo del libro es Imperialismo ecológico, crisis civilizatoria y límites naturales. Hay una categoría del pensamiento ecológico muy importante que es la de límites. Y yo digo que hoy esa es una categoría que debemos usar desde las izquierdas, desde el pensamiento emancipador. Porque es que el capitalismo siempre ha sido arrogante en que todo lo puede, en que no hay límites que posibiliten su existencia, la acumulación de riqueza, la producción de cosas. Pero hay un conjunto de límites de diversa índole. Límites naturales, límites sociales, límites energéticos, límites de las leyes físicas. Las leyes físicas no se pueden violar. La ley de la entropía no se puede violar, por ejemplo. El capitalismo pretende que la ley de la entropía se puede violar. ¿Qué es la ley de la entropía? Pretender que Amparo Grisales va a vivir joven toda la vida. Eso es ir contra la ley de la entropía. Entonces, ¿cómo se pretende violar la naturaleza, el tiempo físico? Haciéndose operaciones cada 8 días. ¿Pero eso detiene el envejecimiento? Entonces el capitalismo trabaja un poco con esa misma lógica, que puede violar las leyes físicas. Entonces ya saben que uno de los últimos delirios del capitalismo, que lo manifestó incluso un personaje muy ilustre, un científico, ¿no?, que murió el año pasado, el físico inglés Stephen Hawking, famosísimo, porque fue el que descubrió los agujeros negros y experto en ese tipo de física. Al final de su vida hizo una cantidad de afirmaciones que eran disparates, como por ejemplo de que en 50 o 60 años vamos a estar viviendo en Marte y que tenemos colonizados otros planetas. Eso es lunático, eso no tiene el más mínimo asidero, porque estamos hablando de planetas que primero están muy lejos, lejísimos. Y entonces destruimos el planeta Tierra y cuando el capitalismo lo tenga destruido, unos cuantos capitalistas se quieren ir a migrar a Marte. ¿Con qué energía se van a hacer esos vuelos interplanetarios? Si el petróleo se va a estar acabando, para empezar. ¿Sí? Entonces hay planteamientos de ese tipo que yo llamo planteamientos antropófugos. Es decir, quieren fugarse de nuestra condición humana,
que es una condición limitada. Otro planteamiento del capitalismo es la eterna juventud, que vamos a vivir dizque hasta 500 años. La pregunta es que para ver todas las miserias del mundo que vemos todos los días, ¿500 años? Todo ese tipo de planteamientos delirantes tiene el capitalismo. O el otro planteamiento delirante, que sí, se va a agotar el petróleo, pero que tarde o temprano, y esto es un pensamiento mágico, va a aparecer algo que lo sustituya, como por obra y gracia del Espíritu Santo. El capitalismo tiene todo ese tipo de pensamiento que dice que rebasa los límites, pero hay límites de toda índole, límites naturales, límites físicos, pero los límites que a nosotros más nos interesa recalcar son los límites sociales. Es decir, si la humanidad pobre y desvalida, se va a aguantar todo este tipo de cosas, que la destruya el capitalismo.